Hola, hola a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien nuevamente en esta ya que viene siendo la primera semana de agosto. Vean qué rápido se nos ha ido este año. Muy bien, entonces vamos a continuar en una clase más, en una clase virtual más, para mantenernos siempre al tanto y estar en constante aprendizaje en esta capacitación que estamos ejecutando, ¿verdad? Como técnicos en construcción. Y en esta ocasión entonces vamos a continuar analizando, abordando el tema de presupuestos. Espero que la entrevista con el perdón, con el arquitecto Israel Barrantes haya sido de mucho provecho para ustedes, que les haya dado herramientas prácticas y que les haya puesto en contexto de lo que pasa realmente ya en la calle, ¿verdad? Como decimos, ya tratando con los clientes, en el trabajo real, en el tema de presupuestos. Y en esta ocasión lo que vamos a ver es un poco más de teoría. Es importante analizar el tema de presupuestos desde una perspectiva un poco más general para que tengamos un conocimiento integral. Muy bien. Entonces, estamos todavía con los adelantos del módulo 13 para la estimación de costos y presupuestos en construcción de obras civiles. Y en esta ocasión vamos a tocar estos dos temas de los tipos de estimación de costos, la importancia que tienen cada uno y la precisión que cada uno tiene. Y también es importante, vamos a ver la relación que existe entre los tipos de presupuesto con los tipos de contrato de obra, que este tema ya lo habíamos abordado en el módulo 2. Habíamos hablado sobre los tipos de contrato de obra, los tipos de fijación del costo. Entonces lo que vamos a ver, lo que vamos a hacer en esta ocasión es traer un poco de esa información que ya teníamos y relacionarla, analizarla con respecto a los tipos de presupuestos. Muy bien, vamos de una vez al primer tema, los tipos de la estimación de costos. Estimación de costos o presupuestos, les podemos llamar de manera similar. Entonces es importante que para conocer sobre esta teoría de los presupuestos, que analicemos un poco los aspectos más generales, como les decía, del concepto de presupuestos. Así que no nos vamos a enfocar específicamente por el momento en los presupuestos de las obras de construcción, sino que vamos a ver en general qué son los presupuestos, para qué son importantes, cuáles son sus objetivos principales. Y en este entendido, entonces, tenemos una definición general del elemento presupuesto, que podemos ver que puede llamarse o puede denominarse un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresado en valores y términos financieros. Y esta meta prevista debe cumplirse en un determinado tiempo y bajo ciertas condiciones que ya también fueron preestablecidas. Entonces vean, esta forma de verlo es bastante interesante. Es un plan de acción. Cuando usted ya plasma los costos o las estimaciones de costos sobre un proyecto, ya está ejecutando o más bien planificando cómo lo va a construir, cómo lo va a ejecutar si es un proyecto que no sea de construcción. Entonces, es importante ver también esta definición general. Como función principal, los presupuestos vemos que se relacionan con el control financiero. Al final, lo que se necesita es controlar todos los costos, ya sea en una empresa, en un proyecto o en alguna otra actividad, para evitar que se generen, ¿verdad?, los sobrecostos, sino que el recurso económico se utilice de manera eficiente. Entonces, el presupuesto se relaciona con el control financiero de la organización o proyecto al que se aplique, de manera que se logre descubrir qué se está haciendo y si se hace de manera eficiente. ¿Cómo se hace este descubrimiento? Bueno, se comparan los resultados con los datos presupuestados correspondientes.
Entonces, si es un proyecto en una organización, por ejemplo, implementar una tecnología nueva, implementar un elemento de la cultura de la organización, entonces se presupuesta lo que tenga que incurrir, los costos que se tengan que incurrir y luego se evalúa si se está desarrollando de acuerdo a ese presupuesto y ahí se analiza si se está haciendo de manera eficiente. Entonces, esta es la principal función de los presupuestos. em, es el control financiero y evaluar la eficiencia de esos procesos. Y como objetivos básicos para los presupuestos podemos definir tres. Entonces puede ser planear integral y sistemáticamente todas las actividades de una empresa o un proyecto en un periodo determinado. También como segundo objetivo puede ser controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar responsabilidades en los diferentes encargados del proyecto o de la organización para lograr el cumplimiento de metas previstas. Y como tercer objetivo, se tiene el coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha del proyecto en forma integral. Entonces pueden ser centros de costo o puede también decírsele las fuentes que están generando esos gastos, esos costos. Entonces en un proyecto podemos decir las unidades constructivas, entonces estamos generando costos de los cimientos, estamos generando costos de la planilla de armadores o de la planilla de ¿cómo es que se le dice? Carpinteros, perdón. Así, diferentes grupos o diferentes puntos en donde se están generando los gastos y costos. Lo que hace el presupuesto es interrelacionarlos y coordinarlos para entonces abordar el proyecto de manera integral. Y así los otros objetivos se pueden entonces aplicar a cada uno de los escenarios, ya sea en una empresa o una organización que no esté necesariamente construyendo un proyecto, sino que esté utilizando presupuestos para su funcionalidad normal. O también aplicado a nuestro campo, que es la de proyectos constructivos. Muy bien. Y son muy importantes, sabemos, pero entonces es también interesante ver cuáles son esas razones de importancia específicas. Y en este caso vamos a verlo de manera general, no solo para proyectos constructivos. Entonces podemos enlistar algunas de las razones de importancia de los presupuestos. ¿Por qué? Ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la organización, se mantienen los planes de operaciones de la empresa dentro de límites razonables también, sirven para revisar estrategias de la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca, sirven como guías durante la ejecución de proyectos o programas de personal y como norma de comparación cuando se hayan completado tales proyectos o programas. Entonces vean que todos estos razones de importancia siempre seguimos hablando del el tema de la eficiencia, del control tanto de los costos como de la calidad, porque si revisamos las estrategias de esa empresa, entonces la direccionamos a lo que verdaderamente se busca, o sea, que no se pierda tiempo y recursos en lo que no es prioritario, por ejemplo. Mantenemos los planes de las operaciones de la empresa dentro de límites razonables, que se tenga previsto desde antes si la empresa tiene capacidad de cubrir los costos que se van a generar para un proyecto. Entonces, con el presupuesto logramos hacer eso, identificar cuáles son las capacidades financieras y qué es lo que se puede lograr con esas capacidades. Y específicamente también tenemos otras razones de importancia para las empresas. Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre grupos de trabajo en determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los diferentes gerentes o encargados de algún departamento de la empresa o encargados de diferentes actividades en un proyecto se comunican por medio de presupuestos. Entonces, cada uno tiene el presupuesto general de la obra tal vez
pero también tienen sus presupuestos específicos para la actividad que está ejecutando. Entonces, al combinar y al interrelacionarse estos encargados, puede darse esa comunicación de costos, por decirlo de alguna manera, en donde todos estamos pendientes de los costos del proyecto, de que cada actividad se está generando y se está ejecutando de manera eficiente con los costos que ya estaban previstos y demás. Y una última razón es que con los presupuestos se pueden detectar elementos faltantes, por ejemplo, equipos, personal o algún nivel de capacitación. También se pueden identificar duplicaciones de elementos que estén repetitivos o que ya se tengan en stock, y el presupuesto entonces nos puede em, eh, evidenciar de que ya están por medio también de, de los inventarios, y además nos ayudan a detectar sobreestimaciones también en el momento en que los gerentes o encargados observen el funcionamiento de la empresa y lo comparen con el desenvolvimiento del presupuesto. Entonces, como les decía, estas razones de importancia son muy generales, pero vean que se aplica tanto para empresas, organizaciones como para un proyecto también. Y a continuación también tenemos otras razones de importancia, pero específicamente ya para los proyectos constructivos. Entonces ya, si a uno le preguntan, ¿es importante el presupuesto en un proyecto constructivo? Pues obviamente, ¿verdad? Claro que sí, pero el poder describir esa importancia, el por qué es importante, es lo que estamos viendo en este caso. Entonces vamos a ver esta lista para que nos ayude a poder tener esas razones. Entonces, un presupuesto en un proyecto constructivo sirve de base para fijar los precios de las obras o los servicios. Entonces, usted con su presupuesto sabe qué materiales va a usar, cuánto va a gastar en mano de obra, entonces puede dar un precio, puede fijar un precio para vender su servicio o vender la obra. Es el componente principal, como les hablaba, para el control de costos. Usted no puede hacer un control de costos si no tiene presupuestos, y no solo el primero que hizo cuando estaba apenas diseñándose el proyecto, sino todos los presupuestos que se van dando conforme avanza el proyecto. También es importante porque se permite la evaluación conceptual y los estudios de viabilidad. Ya vamos a ver que esto se relaciona con las clases de los presupuestos. Es el insumo del equipo de trabajo para evaluar y seleccionar las soluciones alternativas. Esto puede relacionarse un poco con lo que se llama ingeniería de valor, en donde se analizan diferentes soluciones, se escoge la que aporte más valor al proyecto, no necesariamente la más barata, sino que sean alternativas diferentes que aporten valor. También ayuda a establecer rangos de costo, cronograma durante las fases del proyecto. Em, También es importante para la aprobación, para la adquisición de suministros, servicios y contratos. O sea, no se va a aprobar ningún suministro, ninguna compra si no se ha hecho un presupuesto primero. También es importante porque proporciona datos para estudios de ingeniería de valor, como les decía, análisis independientes y de referencia para los cambios que se vayan a hacer en el alcance del proyecto. Sirve también para analizar el rendimiento del proyecto y de los recursos. Y por último, los datos proporcionados por un presupuesto permiten controlar la eficiencia de las operaciones y tomar acciones correctivas cuando no se tienen los resultados esperados. Entonces vean que ya con estas razones por lo menos podemos explicar de mejor manera cuál es esa importancia de un presupuesto en un proyecto constructivo. Y luego de haber visto estos conceptos y aspectos un poco más generales, vamos entonces a ver cuáles son esas clases o tipos de presupuestos que existen. Bueno, entonces, como muchos de los casos, hay varias organizaciones, varias personas que proponen diferentes clasificaciones, pero en este caso vamos a analizar una muy interesante que la da la Asociación para el Avance de la Ingeniería de Costos norteamericana,
la AACE por sus siglas en inglés. Y de acuerdo con esta organización se tienen 5 tipos de estimaciones de costos. ¿Están definidas de qué manera? Bueno, primeramente por el nivel de avance o definición del proyecto y también por aspectos del uso y el grado de precisión esperado para cada una de esas clases de presupuestos. Entonces vean que un aspecto importante es en qué etapa del proyecto se debe elaborar cada clase de presupuesto. Entonces, vamos a ver de una vez. Hay 5 clasificaciones y están enumeradas en forma descendente, como lo ven ahí. La número 5 es el presupuesto que se hace en una etapa del proyecto muy, muy temprana, que es apenas en donde se está haciendo una revisión del concepto, qué es lo que se quiere construir, para qué se quiere construir, en dónde se va a construir. También etapas de preinversión para hacer después los análisis y estudios pertinentes y los estudios de viabilidad también. Y vean que el grado de precisión que se espera que tenga un presupuesto de este tipo, clase 5, es bastante impreciso. Puede tener unos porcentajes dentro del menos 20 al menos 50% o del 30 al 100% de precisión. ¿Qué quiere decir esto? Que puede equivocarse más bien en subestimar los costos entre 20 y 50% o también puede sobreestimar los costos entre el 30 al 100% del costo real que al final va a tener el proyecto. Entonces vean que la precisión de esta clase de presupuesto es bastante baja. Y se hace para etapas muy tempranas. Es como lo que veíamos con la charla o entrevista con el arquitecto Israel, que sería como para en esta parte tomar los apenas los montos que da el Ministerio de Hacienda con la tabla de valores base unitarios, algo parecido, apenas dilucidando cuánto podría ser el costo sin entrar en mucho detalle. La cuarta clase se le llama estimación, ya es en una etapa del proyecto del 1 al 15% de avance. Vean que aquí no estamos hablando de construcción, sino el proyecto, recuerden que incluye etapas de definición, diseño, mucho antes de la construcción. Y el propósito de estas estimaciones es una evaluación conceptual. Cuando ya se tiene el concepto del proyecto, entonces se evalúa qué se puede mejorar, que si está de acuerdo al alcance que se quiere. Ya aquí están para estimar los estudios de factibilidad, la aprobación preliminar del proyecto y vean cómo va bajando también, o más bien subiendo, el grado de precisión. Ya va siendo más preciso el cálculo de esos costos, entre menos 15 a menos 30 y más 20 a más 50%. Y luego, así sucesivamente, tenemos todas las otras clasificaciones. La 3 se le llama la estimación preliminar, ya en una definición del proyecto del 10% al 40%. Y es un estimativo, perdón, para ya licitar. Entonces las empresas, organizaciones que hacen los procesos de licitación tienen que hacer un presupuesto preliminar de clase 3 para pues colocar en el cartel cuánto sería el costo aproximado o es preliminar de ese proyecto. Y ya aquí se empiezan a generar los anteproyectos de acuerdo con este presupuesto. Y bueno, ahí se va haciendo el costo mucho más preciso. Como lo ven, del menos 10 al menos 20% y del 10 al 30%. La segunda clase, la clase número 2, es el presupuesto definitivo o la estimación definitiva, que ya tiene el avance del proyecto un 30 a un 70%. Ya se usa para las cotizaciones y licitaciones y sería el presupuesto base de ese proyecto con el que se inicia. Ya ahí sí se inicia entonces las etapas de ejecución, las constructivas. Vean que aquí ya
Siempre sigue habiendo un grado de imprecisión, pero ya tiene que ser mucho menor. Entre el 5 y 20% para sobrecostos y menos 5 o menos 15% para subcostos. Vean que siempre el término negativo que representa el subestimar los costos siempre tiene que ser menor. ¿Por qué? Porque es mucho peor que le haga falta plata a uno cuando la está necesitando. Es un caso mucho más perjudicial que el caso de la otra parte, en donde le sobre dinero más bien. Entonces siempre la precisión tiene que irse al lado de que más bien le sobre dinero. Por eso los porcentajes negativos son menores. Y por último, ya el que tiene mucho mayor nivel de detalle es el presupuesto de ejecución. Ya es el que se hace para detallar las compras y la ejecución durante la construcción del proyecto. Ya aquí el nivel del avance del proyecto está entre el 50 al 100% y la precisión ya es bastante en este caso. Aunque siempre pueden estar, como hemos visto, los imprevistos, pero ya este grado de precisión tiene que ser bastante certero. Muy bien, entonces hasta aquí llega el tema primero sobre los tipos de la estimación de costos. Y ahora vamos a ver el tema de contratos de obra y su relación con los tipos de presupuesto. Muy bien. El presupuesto y todo control de costos de un proyecto constructivo está directamente relacionado con el tipo de contrato que se establece entre las partes. Y eso ya lo habíamos visto un poco, pero entonces ahora vamos a detallarlo un poco más. ¿Cuál es esa relación? Vean que está la relación que existe entre el contrato y el presupuesto que algunas clasificaciones de los contratos constructivos están definidas por la forma en que se calculan los costos. Si se acuerdan de lo que vimos en el módulo 2, teníamos los contratos que se definen por fijación de costos, que eran el monto alzado, la suma alzada, el prorrateo, también puede ser los costos unitarios. ¿Recuerdan todas estas formas de fijación del costo? Son los tipos de contrato que están definidos por la estimación de los costos. Entonces vean que la relación es muy cercana, muy directa. Y bueno, como les comentaba, durante el módulo 2 de la capacitación abordamos el tema de los contratos y entonces vamos a retomar algunos de estos conceptos. Ahora, es importante que el hecho de entender esta relación entre el presupuesto y el tipo de contrato tienen que verle la relevancia para la buena administración de un proyecto y como ejemplo sencillo tenemos la parte de construcción que es, en este caso somos nosotros. Por medio de entender esa relación, cuando yo tengo un proyecto al frente y sé cuál contrato utilizar de acuerdo al presupuesto que hice, de acuerdo a la forma de fijación del costo, entonces puedo obtener o determinar la estrategia más adecuada para programar ese proceso constructivo y también a la hora de establecer las prioridades en la ejecución de las diferentes partidas de obra o actividades generales. Entonces, un ejemplo básico, dependiendo si usted le dicen ok o si usted propone este proyecto, vamos a hacerlo por suma alzada. Usted me da un monto que yo le di en un primer estimación y yo tomo ese dinero y le construyo el proyecto. Entonces en ese caso usted tiene que priorizar de que no puede durar mucho tiempo porque ya tiene el dinero y más bien va a ganar entre más rápido haga el trabajo. Pero en el otro caso, en el que digan que es por costos unitarios, por ejemplo, en donde se tiene muy bien calculado el costo que se va obteniendo de acuerdo al avance del proyecto, entonces en ese caso podemos planificar otra estrategia y ver en qué aspectos podemos también ser más eficientes para ganar, ¿verdad? Y establecer las prioridades dependiendo del monto que se vaya desembolsando por parte del cliente, cuáles van siendo esos aspectos de la construcción o unidades de construcción más importantes para ir pues poniendo en funcionamiento más rápido el proyecto. Entonces estas cosas es importante entenderlas para ya aplicarlas de manera práctica en el trabajo. Y
Antes de ver los tipos de contrato, es importante que tengamos en cuenta esto. Nosotros como los constructores o contratistas, siempre en cualquier proyecto, independientemente del tipo que sea, tenemos que buscar elaborar el presupuesto con el mayor detalle posible, porque de esta manera, durante la ejecución, vamos a poder tener un control pues bastante eficiente. Si logramos llegar hasta el nivel de los costos unitarios, en donde sabemos por cada metro cuadrado, por cada metro lineal de obra, cuánto cuesta, cuánto es el costo. De esa manera vamos a poder controlar muy bien nuestros gastos y nuestra eficiencia en el uso de recursos. Pero en este caso lo que vamos a ver son los tipos de contrato y los tipos de presupuesto que se relacionan para presentar el presupuesto al cliente. No siempre va a ser necesario presentarle al cliente un presupuesto tan detallado. Ya vamos a ver cuáles son los casos en que sí. Pero a no ser que el cliente los pida, en algunos casos no va a ser necesario. Pero siempre es necesario que nosotros, para nuestro control de costos, sí lo hagamos. Entonces, habiendo entendido eso, vamos a ver los diferentes tipos de contratos y la relación que tienen con los tipos de presupuestos. Ok, el primer tipo de contrato que habíamos visto era el de obra terminada. Entonces, para recordar, este contrato consiste en que una de las partes encarga a la otra la ejecución completa de una obra y en la que se establece de varias formas un precio por el trabajo. Hay varias formas de establecerlo, puede ser por suma alzada, por prorrateo o demás. Entonces recuerden que aquí en este tipo de contrato lo que interesa es la obra terminada y funcional. Ok, bueno, como lo dice en el siguiente punto, debido a que en este tipo de contrato lo que más interesa al cliente de la obra terminada y funcional, no es tan relevante los niveles muy detallados en el desglose de costos del proyecto, sino que en este caso el cliente le está pidiendo que le termine la obra, entonces que por una obra terminada le dé un monto. Entonces usted como contratista puede hacer un presupuesto de un monto, tomando en cuenta todo el riesgo que pueda representar, habiendo visto algún prediseño o demás, y darle un monto, una suma alzada. Y ya después, eso sería, como vemos en el siguiente punto, un presupuesto de clase 2 o 3, que tienen un nivel de detalle, pero no son tan detallados como la clase número 1. Entonces, vean que para presentarle al cliente puede ser un presupuesto de clase 2 o 3 para un contrato por obra terminada. Y bueno, como vemos, usualmente en este caso el cliente está más interesado por empezar a utilizar la construcción para los objetivos que requiera. Entonces no prestará mucha atención a la manera en que el constructor logró ejecutar el proyecto, sino que hay un principio de confianza en donde yo le estoy pagando, usted me va a dar un producto terminado y funcional de calidad, y cualquier cosa en el contrato obviamente se van a dejar establecidas cláusulas que digan el tema de la garantía. Si como contratista no está cumpliendo con calidades y demás que tenía expectativas el cliente, pues al final va a tener algunos reclamos por los cuales responder. Pero entonces en este caso, con todas las variantes que puedan haber, decimos que el tema del detalle al principio no va a interesar mucho al cliente, sino que se va a, a poder tratar con contratos de clase 2 o 3. Pero lo que sí es importante que se define en todo contrato, en toda obra, es el nivel, perdón, de involucramiento que tiene el cliente en la ejecución de ese proyecto. Muy bien, en el segundo tipo de contrato, perdón, tenemos el de mano de obra. Entonces, como habíamos visto, este contrato solamente se encarga la mano de obra al contratista, por lo que el propietario asume por su cuenta la compra y el traslado de los materiales y paga al contratista por medio de diferentes modalidades también. Aquí pueden haber variabilidad de fijaciones de el costo, del pago.
Y puede ser por hora, por día laborado, por fase construida, que sería más o menos el prorrateo, y diferentes que pueden existir. Entonces aquí pueden haber dos escenarios posibles. Entonces veamos el primero. En el caso de que el cliente ya tenga una lista completa de materiales, sería recomendable elaborar un presupuesto por costos unitarios. Vean que estamos hablando de el mayor nivel de detalle del presupuesto. ¿Para qué? Para calcular cuánto sería el costo de la mano de obra por unidad de obra también. Recuerden que el costo unitario lo que significa es cuánto cuesta la unidad de la obra. Es una obra generalmente se da en metros cuadrados de construcción. Pero si fuera una obra lineal, pues en metros lineales. Si fuera nada más una obra de volumen, una chorrea o algo así, pues en metros cúbicos. Recuerden, de eso se está hablando cuando se dice unidad de obra. Entonces, como ya el cliente tiene una lista completa de materiales, lo que se necesita es que usted sepa de verdad cuánto le va a costar esa obra o esa mano de obra por cada uno de esos materiales, o más bien por cada unidad de obra. Entonces, ya con la lista de materiales y con el conocimiento suyo de cómo puede hacer ese trabajo, puede hacer el cálculo de los costos unitarios y dar ese presupuesto de acuerdo con los costos unitarios. Sería un cálculo muy preciso, como lo vimos. Pero en el otro escenario, si el cliente no tiene aún una lista de materiales, es conveniente también presentar un presupuesto detallado, pero al menos de la clase 2, habiendo definido claramente el alcance del trabajo que se está contratando. Porque ya en este caso, bueno, usted es el que se va a tener el trabajo de elegir o buscar, proponer cuáles materiales va a utilizar para esa obra. Y entonces, habiendo dado esa propuesta, el cliente hace la compra de materiales y demás y le va a pagar usted solo lo correspondiente a mano de obra. Entonces, en ese caso, pues sí tiene que hacer un presupuesto más general, sin tanto cálculo del costo por unidad de obra. Y bueno, otro aspecto importante a considerar es que en este caso es muy probable ahí es un nivel mayor de involucramiento del cliente durante la ejecución, por lo que es sumamente importante presentar el mayor nivel de detalle posible con los presupuestos que se puedan ir modificando conforme avanza el proyecto. Entonces recuerden que siempre pueden irse dando cambios y es importante que nosotros vayamos llevando el control de esos cambios, de esos presupuestos que se pueden ir haciendo por semana o por un tiempo determinado como lo establezcan. Entonces es importante siempre, como les dije, tener el mayor detalle que se pueda. Ok, vamos a ver el tercer tipo de contrato, que es el de administración. Recuerden que en este tipo de contrato, el contratista es el representante del cliente y de sus intereses. Entonces, aquí el cliente está depositando toda responsabilidad de administración del proyecto en el contratista, y este es el responsable de verificar que la obra se realice de acuerdo con planos de diseño, especificaciones técnicas y cualquier otro reglamento. Y en este tipo de contratos, o más bien este tipo de contratos es usualmente empleado por grandes clientes o organizaciones que delegan toda la responsabilidad del proyecto sobre el contratista. Entonces tal vez el contratos por administración no se vean tan comunes en este campo de construcción de casas, construcción de obras pequeñas, pero sí es importante conocerlo. Y entonces, debido a la magnitud de estos proyectos, generalmente sí se hacen las 5 clases de presupuestos. Aquí hablamos de proyectos nacionales, proyectos del gobierno, de la sociedad, en donde por ser dineros tan verificados, su uso, su eficiencia, se tienen que hacer todas estas estimaciones desde el principio, desde la más básica, después ir pasando a estudios de factibilidad y demás. Entonces se pueden
y generalmente se hacen las 5 clases de presupuesto. Em, Aquí es donde se ven entonces todas las clases hasta llegar a un punto en donde ya se está ejecutando la obra y se tienen el nivel de detalle de los costos unitarios. Ok, en este caso, para traerlos ya a un contexto de nuestros escenarios, el contratista como representante del cliente debe asegurarse de la calidad y funcionalidad del proyecto, por lo que es necesario, ya sea que nosotros como contratistas lo elaboremos o que los solicitemos a los subcontratistas los presupuestos detallados. ¿De cuál clase? Por lo menos de la clase 2. Ya una vez uno habiendo dado un monto alzado, por ejemplo, será pues problema del subcontratista cómo trate sus costos y cuánto sea el detalle, ¿verdad? Para que obtenga su ganancia de ahí. Pero nosotros como representantes del cliente, pues sí necesitamos tener el nivel de detalle que sería suficiente con clase 2. Bueno, y ahí está dependiendo de la exactitud o interés que tenga el cliente y usted como su administrador de pedir hasta después durante la ejecución los presupuestos más detallados. Que es lo que sigue en el tercer punto, que durante la ejecución siempre es importante elaborar los presupuestos por costos unitarios. Esto para verificar la eficiencia en el uso de esos recursos económicos. Muy bien. Y por último tenemos el contrato tipo llave en mano, que recuerden es una modalidad que se enfoca principalmente en el alcance del proyecto y en el que el propietario deposita la responsabilidad absoluta en el contratista, que se encarga del diseño, administración y construcción del inmueble. Entonces aquí no es que usted es el representante del cliente, sino que usted le está construyendo, usted le está dando una obra otra vez terminada, pero usted se tiene que encargar de todo, de los diseños y nada más el cliente va aprobando si le gusta o no. Entonces, en ese entendido, el nivel de detalle del presupuesto para los proyectos de llave en mano va a depender esencialmente del nivel de involucramiento del cliente, el cual usualmente para este tipo de contratos es mínimo, porque al igual se parece bastante al de obra terminada, el cliente está esperando nada más la obra, la llave, ¿verdad?, de la casa para empezar a utilizarla y habitarla, por ejemplo. Entonces necesita que usted le dé un monto, una vez definido la calidad del proyecto, tal vez los materiales que en términos generales se requieran, ya se acuerdan como lo que hablamos con el arquitecto Israel, que sean de calidades altas o calidades básicas. Y de acuerdo con esto, entonces, si el nivel de involucramiento del cliente es alto, que siempre va a estar ahí vigilando, verificando, supervisando, entonces sí es importante obtener ya en las fases constructivas todos estos presupuestos detallados para presentárselos al cliente. De lo contrario, pues tal vez no sea tan necesario. Eh, Ahora vamos a los casos más específicos, los proyectos de viviendas. Es muy común que el cliente tenga un alto involucramiento por el tema de tanto psicológico que representa una vivienda, ¿verdad? Para una familia, para una persona. Entonces, que quiere que las cosas se estén haciendo bien. Entonces, es recomendable presentar el presupuesto con el mayor detalle. No necesariamente al principio, sino conforme va avanzando la obra. Y bueno, como lo dice el último punto, se puede iniciar con la clase 2 del presupuesto y a medida que se ejecuta el proyecto se elabora el presupuesto clase 1, que será muy beneficioso para el control de los gastos del contratista, así como para la tranquilidad del cliente con respecto a la calidad del proyecto. Muy bien, entonces ya ven que de manera o desde un punto de vista teórico vean cómo si hay bastante estudio en este tema sobre los presupuestos, teoría de presupuestos y tipos de contratos. Así que espero que esta información también les ponga un poco más en contexto de lo que representa un presupuesto, tanto de manera general como ya para las obras constructivas. Eh, entonces recuerden revisar las instrucciones de el trabajo para esta semana con base en este video y
nos veremos entonces la próxima clase virtual.